Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a intentar ahora resolver un ejercicio en el que nos piden que calculemos el fondo de maniobra y los ratios tanto de liquidez como de solvencia, ratios a corto plazo y ratios a largo plazo. Es decir, estamos en un ejercicio de análisis financiero en el que básicamente vamos a obtener todos los datos de un balance de situación que previamente hemos tenido que elaborar. Para hacer este ejercicio vamos a basarnos en el ejercicio que hemos desarrollado previamente y cuyo vídeo tenéis colgado en mi canal de la Destrucción Creadora, en el que nos pedían que basándonos en una serie de información de elementos patrimoniales elaboráramos a fecha final del ejercicio, a 31 de diciembre del año XX, el balance de situación. Ese ejercicio, como digo, lo tenéis desarrollado en un vídeo anterior y con esta información patrimonial obteníamos este balance de situación. Con esta información del balance vamos a calcular o vamos a realizar el análisis financiero. En el apartado A nos piden que calculemos el fondo de maniobra. Ya sabéis que el fondo de maniobra, por definición, se puede decir que es la parte del activo corriente que se financia con patrimonio neto y pasivo no corriente. Se puede calcular a través de dos fórmulas: activo corriente menos pasivo corriente o patrimonio neto más pasivo no corriente menos activo no corriente. Si extraemos los datos del balance de situación que ya tenemos calculado, por ejemplo, con la primera fórmula, activo corriente son 84.000 euros menos pasivo corriente, que son 54.500 euros. Por diferencia obtenemos un fondo de maniobra de 29.500 euros. Con la otra fórmula, fondo de maniobra igual al patrimonio neto, que son 111.200 euros, más pasivo no corriente, 36.000 euros, menos activo no corriente, 117.700 euros. Por tanto, obtenemos un fondo de maniobra igual a 29.500 euros. Nos tiene que dar exactamente lo mismo. Son dos fórmulas, pero tenemos que llegar al mismo resultado. Lo que nos interesa realmente es verificar que el fondo de maniobra es mayor que cero, es positivo y por tanto esta empresa se encuentra en una situación de equilibrio financiero. Es decir, cuenta con el activo corriente suficiente para poder asumir sus obligaciones, sus deudas a corto plazo, su pasivo corriente. En el apartado B nos piden que calculemos los ratios de liquidez o de corto plazo, ratios que ya sabéis que no tenéis que memorizar o lo tienen que facilitar en el enunciado, y para su aplicación extraeremos los datos del balance de situación anterior. Ratio de disponibilidad, efectivo entre pasivo corriente. El efectivo son 14.000 euros, pasivo corriente son 54.500, los llevamos a la fórmula, dividimos, multiplicamos por 100 y nos sale un ratio de disponibilidad del 25,69%. Ratio de tesorería, efectivo más deudores entre pasivo corriente, efectivo 14.000 euros, deudores 15.500. Aprovecho aquí para deciros que a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar más las inversiones financieras a corto plazo también se lo denomina como realizable y al efectivo como disponible, lo tenéis en la teoría. Por tanto, cogemos el efectivo más los deudores, 14 más 15.500, y lo dividimos entre el pasivo corriente, que lo tenemos del ratio anterior, en cualquier caso aquí lo tenéis, 54.500, dividimos, multiplicamos por 100 y obtenemos un ratio de tesorería de 54,13%. Y el ratio de liquidez, activo corriente entre el pasivo corriente, el activo corriente son 84.000 euros, el pasivo corriente 54.500, que los tenemos del balance de situación, 84, 54.500, dividimos, multiplicamos por 100 y obtenemos un ratio de liquidez de 154,13%. Estos ratios están en los márgenes que entendemos que son ideales, aunque ya sabéis que lo de ideal depende del tipo de compañía y del sector en el que esté trabajando esa compañía. Pero sí vemos que se está verificando lo que ya habíamos adelantado con el cálculo del fondo de maniobra, es que esta empresa no atraviesa por problemas de liquidez porque cuenta con la liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones o sus deudas a corto plazo. Finalmente, en el apartado C nos piden que calculemos los ratios de solvencia, la capacidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones a largo plazo. El primer ratio que calculamos es el ratio de garantía. Recuerdo también que estos ratios tampoco hay que sabérselo, lo tienen que facilitar el enunciado. Ratio de garantía, activo total entre pasivo total. El activo total son 201.700, por pasivo total entendemos su pasivo exigible, es decir, su pasivo no corriente, 36.000, su pasivo corriente 54.500, los llevamos a la fórmula,
dividimos, multiplicamos por 100, nos sale un ratio de garantía del 222,87%. Esta empresa es solvente, bastante solvente, supera el 200%. Ratio de endeudamiento, patrimonio pasivo total entre el patrimonio neto y el pasivo. El pasivo total es 36.000 y 54.500. El patrimonio neto son 111.200 más el pasivo corriente y el pasivo no corriente, que los llevamos al denominador, dividimos, multiplicamos entre 100 y nos sale un ratio de endeudamiento del 44,87%, por debajo del 50%. Es decir, esta empresa está poco endeudada y además cuenta con la solvencia suficiente para poder hacer frente a todas sus obligaciones a largo plazo. Así hemos hecho el análisis financiero completo de esta empresa. No tiene problemas de liquidez porque lo hemos verificado con su fondo de maniobra y con los ratios de liquidez, y tampoco tiene problemas de solvencia porque puede hacer frente a sus obligaciones a largo plazo con total garantía, porque tiene un activo total más que suficiente, y además la empresa pues se encuentra poco endeudada.